Hoy sábado 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, un día que no podíamos olvidar. En el siguiente programa especial conoceremos la importancia de una detección precoz de esta enfermedad. Sabremos cuándo pedir ayuda y nos informaremos sobre los servicios más cercanos para la familia y el paciente. En los próximos minutos, ¿qué es el Alzheimer y qué se puede hacer? Nos encontramos con el doctor Juan Rafael García, especialista en neurología y jefe también del Hospital Insular. Está con nosotros para hablar hoy, día 21 de septiembre, del Día Internacional y Mundial del Alzheimer. Y son muchas de las cosas que vamos a hablar en los próximos minutos. Doctor, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Esta enfermedad ocupa casi el 60% de la población en Canarias y en España. ¿Cómo trata la sanidad canaria esta enfermedad? Bueno, realmente desde el año 2004 hubo un proyecto de tal forma que se puso un libro donde el cuadro de demencia y trastorno de la conducta pues se ha ido progresando, de tal forma que entre los médicos de atención primaria, ya los médicos de atención primaria saben cómo saber el deterioro cognitivo de un paciente. El paciente es importante en esta enfermedad, pero también se deriva en el cuidador. Bueno, realmente el paciente, cuando tiene una demencia, por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer, empieza con episodios de memoria. Es decir, que tiene una memoria reciente, repite, se le suelen perder las cosas, porque no sabe lo que va a decir, y entonces es cuando empiezan los pródromos. Y poco a poco el paciente ya va perdiendo la memoria, va perdiendo el lenguaje, va perdiendo la orientación, y entonces lo que llamamos nosotros enfermedad de Alzheimer. Y crea la dependencia, ¿no? Exacto. Sí. ¿Qué características son las que acompañan a esta enfermedad? Bueno, la enfermedad de Alzheimer normalmente es una enfermedad senil. Normalmente es un paciente que tenga más de 65 años puede tener una enfermedad de Alzheimer, que normalmente puede ser 0 a 5% de la población que tiene esta enfermedad. Sin embargo, hay otras demencias, como la demencia frontotemporal, que empieza a los 40 o los 50 años, y es otro tipo de demencia. La medicación que existe actualmente para combatir esta enfermedad frena su progreso 1 o 2 años, pero principalmente está la solución en las terapias. Bueno, normalmente cuando un paciente tiene una enfermedad de Alzheimer, lo primero que hay que hacer son las terapias medicamentosas. En principio los anticolinestéricos y después también la memantina, que es lo que hay actualmente, y que el paciente poco a poco va ralentizando y va siendo estable. Pero lo más importante son las terapias blandas, o sea, la terapia no farmacológica, que es importante hacer la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva significa que un paciente tiene que estar en un centro de día, y en el centro de día, pues los cuidadores, los enfermeros, etcétera, etcétera, van ayudando a esos pacientes para que las terapias medicamentosas y las terapias blandas estimulen las neuronas. Porque muchas veces en el hipocampo nosotros tenemos neuronas colinérgicas, que esas neuronas se van destruyendo, pero poco a poco las sinapsis se van aumentando. Y entonces ese aumento, esa reserva cognitiva cerebral va aumentando y hace que el paciente, las estrategias sean mayores. Son factores importantes, como decíamos, las terapias, el trabajo que se realiza desde Aldefa, en la playa de Herinaga, donde estamos aquí, donde está situado ese centro de día pionero en nuestro municipio y que trabaja en pro de combatir esta enfermedad. Hablamos que el Alzheimer no es el final, es volver al principio, ¿no? Exacto, sí. Son características importantes. Claro, normalmente cuando el niño se va desarrollando, ese niño va haciendo poco a poco, va creciendo, va sentándose, va comiendo, etc. Y la involución es el Alzheimer. O sea, ya el paciente, cuando está en una etapa involutiva, entonces ya pierde la memoria, pierde el lenguaje,
pierde la orientación, pierde la planificación y ya va en sentido involutivo. En vez de ser evolutivo, va a ser involutivo. Hablamos de centro de día, importante para el paciente, pero también tenemos el respiro familiar. Lo hablamos al principio. El cuidador también es una pieza esencial en esta enfermedad y hay que cuidarlo, ¿no? Dicen algunos datos que a veces el cuidador fallece antes que la persona que padece Alzheimer por depresión, ansiedad. Hombre, normalmente en una familia, en un ambiente familiar, hay un paciente con Alzheimer. Puede ser que los hijos sean 10 hijos, pero uno de ellos es quien lo cuida. Sin embargo, el resto de las personas van pasando, como diciendo, el paciente está bien, el paciente tal, pero no lo cuidan. Y no sin saben embargo, el día a día. No. Sin embargo, el cuidador es quien tiene que tener una serie de horas para que el resto del núcleo familiar pueda aprovechar esas horas de ese paciente con Alzheimer. Si ese paciente que es cuidador está 24 horas del día, toda la semana, etcétera, se produce un cuadro de depresión. Sin embargo, si en el núcleo familiar hay 5 hijos y esos 5 hijos ayudan al paciente con Alzheimer, va a mejorar mucho más. Eso porque lo estamos hablando ahora, pero en familias, si no lo tratamos aquí, la gente lo está escuchando, no se dan cuenta de esta problemática, ¿no? De que hay que cuidar al paciente, pero que la enfermedad no trascienda a los cuidadores, porque entonces estamos agravando la situación. Exacto. Doctor, para hablar claro, ¿cuándo nos damos cuenta y cuándo hay que ir al médico para ver que tenemos alguna demencia o Alzheimer y tratar de manera precoz la enfermedad? Bien, hace ya 20 años realmente el Alzheimer estaba en un grado moderado. Es decir, el paciente tenía un deterioro cognitivo, tenía problemas de memoria, etcétera, pero ya los médicos no sabían en qué sentido estaba. Ahora tenemos un diagnóstico precoz, es decir, ya el paciente sabe que tiene memoria reciente, sabe que en 4 o 5 meses puede tener esa memoria y entonces ya nosotros, los neurólogos, ya lo diagnosticamos. Y lo diagnosticamos precozmente y le ponemos el tratamiento. Usted, como jefe de este servicio en el Hospital Insular, sabe del día a día, sabe las herramientas, sabe los elementos. Exacto. ¿Qué nos falta? Bueno, lo que nos falta es muchas moléculas. Es decir, ahora mismo tenemos los anticolinestéricos, la memantina, y ahora hay un montón de moléculas que los diferentes laboratorios están tratando de preconizar a ver si podemos conseguir la panacea, es decir, que el Alzheimer ya no desaparezca, pero aún no ha aparecido. Estamos ante una situación compleja, pero que podemos ayudar desde el punto de vista terapéutico, que el tratamiento, digamos, de choque, ¿no? El que mejora la calidad de vida, en definitiva, del paciente. Hombre, normalmente los pacientes que tengan cardiopatía, diabetes, hipertensión, si están bien controlados, perfecto, pero muchas veces no se descontrolan y entonces ese es el problema, que puede producirse lo que se llama demencia vascular. Es decir, un paciente que tenga un ictus, se produce un problema de memoria, torpeza, etcétera, y eso es lo que se llama demencia vascular, que es diferente al Alzheimer, es totalmente diferente. Otro tipo de demencia. Exacto. También es el sentido de Aldefa, ¿no? Alzheimer y otras demencias afines, que no quedan al margen sino están incluidas. Es el momento de dar algún consejo, aconsejar, para tener una mejor calidad de vida, para prevenir esta enfermedad o para tratarla eficazmente. Así que ahí está la cámara. La enfermedad de Alzheimer es un paciente que tiene demencia, que en un 60 o 70% tiene Alzheimer, y hay otros sitios como serían la demencia frontal, demencia del cuerpo Lewy y otro tipo de demencia. Es importante que el paciente tenga trastorno de memoria reciente, que repita las cosas, que suelen perder las cosas porque a lo mejor una llave las pierde, una gafa las pierde, e incluso puede desorientarse o también puede tener un razonamiento abstracto, e incluso puede no cocinar, no tener actividades instrumentales de la vida diaria. Eso es fundamental. Es importante que el paciente
tenga un diagnóstico precozmente, y con el tratamiento podemos estabilizarlo durante 10 a 15 años. Juan Rafael García, especialista en neurología del Hospital Insular, muchas gracias por estar con nosotros, por hablarnos un poquito más de esta enfermedad y sobre todo, valga la redundancia, de recordarla, ¿no? Que es importante, y hacerla más llana también, ¿no? Porque a veces el lenguaje coloquial, las personas que nos están viendo les es mucho más fácil conocer algunos aspectos de esta enfermedad. Hemos conocido la parte médica, sí. Ahora es el momento de conocer también a las familias que cuidan a esas personas y que tienen familiares que padecen el Alzheimer, y vamos a ver otro punto de vista que también nos puede ayudar a resolver algunos problemas y sobre todo acercarnos a esta enfermedad para tratarla más eficazmente. Ha sido un placer. Pues nada, muchas gracias. Gracias a usted. Encantado. La familia es importante y también la imagen del cuidador y sobre todo el trabajo que se realiza desde el centro de día de Aldefa. Vamos a conocer de primera mano a través de Cristóbal Monroy, un familiar que tiene a su madre en el centro de día de Aldefa, cómo es su día a día y sobre todo también, Cristóbal, gracias por estar con nosotros, bienvenido. El efecto que ha hecho a su madre estar en manos de profesionales como es en este caso la familia de Aldefa. ¿Cuándo deciden y cómo conocen a la asociación Aldefa, Cristóbal? Nosotros lo conocimos después de darle el ictus que le dio a mi madre y bueno, está un tiempo en el hospital y ya luego te la derivan a casa o a un centro concertado, ¿no? En casa decidimos traerla a casa. Y en casa, ¿y cómo afrontamos esto? Porque no solo en casa la medicación, el cariño que tú le puedas dar, pues se necesitan otras cosas, estimulación. Y entonces, digo, pues bueno, el ayuntamiento tiene un servicio, ¿no? Vamos a informarnos a ver de qué es lo que hay, que podemos solicitar y pues, hombre, para ayudarla a ella y a nosotros también, para llevar esta enfermedad. Y entonces, bueno, nos enteramos que en Arinaga estaba el centro y acudimos, pero vamos, como el que se agarra un clavo ardiendo, ¿no? Necesito ayuda, ¿no? Y allí nos atendieron perfectamente. Y bueno, se hace una valoración y ahí está, lleva 6 meses en el centro y estupendamente, te digo, estupendamente. Ojalá hubiéramos podido llevarla antes, pero todo es un proceso, ¿no? Todo es un proceso. Y bueno, ella ahora mismo estaba muy bien ahí y ha mejorado después del ictus en casa. Bueno, en casa tú, ¿qué? En casa, la tele y 3 tonterías, pero allí las tienen haciendo un montón de actividades y eso es buenísimo para ellos. ¿Cómo es un día a día de su madre? Bueno, levantarte a las 7 de la mañana, ducha, desayuno primero, ducha, cambiarla, aseo, y prepararla y esperar que venga el coche a buscarlo, el servicio que tiene Aldefa, que viene sobre las 9 y 10, según lo que se retrase. Y nada, ya ellos la traen aquí, ahí pasa el día, almuerza ahí a las 4:30, regresa a casa. A las 4:30 tienes que estar en casa, o yo o alguno de mis hermanos, alguien tiene que estar para recibirla, ¿no? En casa. Y bueno, después ya la merienda, la tarde, la noche, ¿no? Hasta el siguiente día. En ese tiempo, ¿qué hace uno? Pues bueno, pues atender la casa, que si la comida, que si la medicación, que tengo que ir al médico a repetir una receta que tengo que dar, eso aprovecho el tiempo que está ella ahí en el centro. ¿Entiendes? Eso es un respiro para los familiares, eso es un respiro enorme. Hablamos del respiro familiar, que es importante también la figura de los cuidadores, pero es verdad que hay un antes y un después a la hora de entrar, en este caso, en Aldefa. Hay muchas asociaciones, pero el caso que a ustedes le repercute es de Aldefa, sí, porque en ese tramo horario, el estar alrededor de diferentes profesionales que estimulan, que hacen talleres, que hacen jornadas recreativas, por supuesto, no solo es estar en el centro, sino también sí, curtirles de muchas experiencias, ¿no? Centro de día no es solo estar allí y ver la tele y comer al mediodía y ya está, ¿no? Están haciendo actividades, dibujando, pintando, manualidades, y no solo eso, también con otras personas que tienen enfermedades pues iguales o similares a las que tiene ella. Entonces yo creo que ellos se identifican también, porque está en casa y ve a todo el mundo, que todo el mundo, los demás andan, caminan, todo el mundo bien, y yo soy el enfermo o la enferma, ¿no? Yo soy la enferma. Cuando llega allí dice, no soy la única,
¿entiendes? Hay más personas como yo y están bien, y entonces aprenden también un poco a ir gestionando eso. Y nosotros, los familiares, ¿no? Los hijos también. Está más estable, más tranquila, más atenta, más centrada, ¿entiendes? Más centrada las cosas, la conversación con ella, una conversación más coherente. Esa etapa repetitiva de estar repitiendo siempre lo mismo, parece que se ha ido disipando, ¿no? Y eso en tan solo 6 meses. En 6 meses, claro, eso... Por eso te dije antes que ojalá lo hubiese llevado antes, pero claro, antes no puede ser tampoco, todo tiene un proceso, una valoración, que ellos se estabilicen. Una de las cosas importantes también, Cristóbal, es que te veo hablando de la enfermedad, hablando del centro, y uno también se forma y tiene formación y hablas con coherencia y también te han dado habilidades o herramientas para desde casa combatir también esa enfermedad. Tú tienes que, es que tú no sabes lo que te ha caído encima, como otro que dice, ¿y esto ahora? Y tal, ¿y cómo? Y entonces, bueno, hablas con los médicos, hablas con un enfermero, con otras más gente del pueblo que tienen un familiar similar. Oye, mira, ¿y ustedes cómo se organizan? ¿Y cómo haces esto? El centro también tiene... Hombre, el personal del centro te orienta también, te dice, gestiona esto así de esta manera, lleva esto de esta manera, más o menos, porque es que te ven también te ven abogado, ¿sabes? Agobiado y tal, y tienes ese asesoramiento de ellos también. Y todo uno busca, hasta en internet, que en internet hay un montón de barbaridades, pero bueno, dice, algo me servirá, ¿entiendes? Para saber llevar esto. ¿Entiendes? Y no acabar yo también fatal. Lo importante siempre de la mano de los profesionales es que nos dan las herramientas y habilidades para combatir este tipo de situaciones. Y esa ayuda se agradece un montón, porque tú no sabes cómo gestionar esa enfermedad, no sabes cómo... Y aparte también gestionar la paciencia de uno, ¿no? Porque a veces pierde la paciencia al tener delante a personas que veías haciendo una vida normal y que ahora no la hace. Es duro, una persona autónoma, totalmente autónoma, que hace todo, sus casos, su comida, va a caminar, se asea, una persona totalmente autónoma, de buenas a primeras, con movilidad reducida, encima con un daño cerebral, con unas secuelas, ¿no? De eso, ¿no? Es un golpe muy grande, pero de ahora para mañana, ¿entiendes? De ahora para mañana. Y eso te tienes que serenar y sentarte y bueno, vamos a ver, aquí hay que buscar información, esto hay que llevarlo con paciencia, y no rendirte, ¿entiendes? Y no rendirte, ¿entiendes? Y venga, y un paso lleva al otro, ¿no? Y así, y adelante, ¿no? Y además no te queda otra. La palabra es adelante. Sí. Y adelante también para que tú lances un mensaje a esas familias que están en la misma situación o que hoy no lo están padeciendo, pero mañana sí, como familiar de una persona que tiene ya la experiencia de tener a tu madre en casa, no saber qué hacerle y de estar ahora en el centro de día con las facilidades que da el DEFA, los conocimientos que ha adquirido, ¿qué le dirías a esos familiares? Pues bueno, a los familiares decirle que, bueno, en principio paciencia, claro, todo el mundo dice paciencia, sí, pero paciencia, pero no, la paciencia no es estar quieto, paciencia y buscar información, buscar ayuda. Y bueno, el centro de día, el centro de Alzheimer tiene esos recursos, hay otros profesionales, es importante también que toda la familia esté cohesionada, ¿sabes? Que todo, en lo que pueda, ¿no? No tenemos que estar todos encima del paciente, pero sí echar una mano y eso el paciente lo va a notar también. Cariño, por supuesto, el cariño, esa es la base de todo, ¿no? El cariño y el amor, y a partir de ahí empezamos a trabajar y a luchar y adelante, y no rendirse, y no queda otra hasta que estén ahí. Cuando no estén ya no podemos hacer nada, las cosas se hacen aquí y ahora, y no hay... Como decían los mayores, las cosas se hacen en vida. El hierro se manja en caliente. El hierro se manja en caliente. Cristóbal, ha sido un placer hablar contigo y sobre todo que te hayas ofrecido a contarnos esa experiencia a través de tu madre que estás teniendo con Aldefa. Mucha salud y a seguir adelante. La palabra que tú dijiste, ¿no? Esto es, la paciencia no es estar quieto, la paciencia es formarse, pedir información y cuidar a la persona lo mejor posible. Pues muchas gracias a ustedes también por dar visibilidad a esta enfermedad, ¿sabes? Y bueno, los ictus, no solo el Alzheimer, hay un montón de enfermedades. Y bueno, gracias por todo y a ver si echamos una manita entre todos. Por supuesto que sí. Ven, salud. Salud. Y en la parte final de este programa vamos a conocer más aún si cabe el trabajo que realiza Aldefa
desde el centro de día y sobre todo también los diferentes proyectos de la asociación. Una asociación radicada en la playa de Arinaga, muy cerquita de este marco incomparable. Para hablar de ello tenemos a Cristina, su directora del centro de día y de proyectos también de Aldefa. Gracias por estar con nosotros y bienvenida. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de darle una vez más visibilidad a la asociación y en este día a la enfermedad. Vamos a hablar de Aldefa. ¿Por qué surge Aldefa? Aldefa surge como asociación de familiares, de agüimes principalmente, de, como digo, familiares que tenían en común el tener a alguien afectado por la enfermedad. La idea es unirse y conseguir recursos para tratar bien a los afectados por la enfermedad. Y digo a los afectados por la enfermedad porque el Alzheimer o en particular y la demencia en general no afectan únicamente a la persona que sufre la enfermedad, sino de igual manera casi a todo su entorno. Hablamos de que nace para resolver los problemas de los familiares de los afectados de Alzheimer y otras demencias, y a lo largo de los años hemos visto cómo esta asociación se ha profesionalizado, ha sido también pionera en muchos proyectos y sobre todo ha buscado financiación que a veces la sanidad no ha sabido complementar. ¿Cuáles son las vías de financiación de Aldefa para realizar los diferentes proyectos y trabajos? La vía de financiación, bueno, una importante, si no fundamental, es la de los propios socios de Aldefa, socios familiares, que son las familias que se benefician directamente de Aldefa, y después los socios, podríamos decir, simpatizantes con el proyecto, que son diferentes entidades, diferentes empresas que ayudan económicamente a la asociación. Hay una financiación muy importante del Ayuntamiento de Agüimes, también en forma de subvención anual, y pues después las diferentes actividades benéficas que el grupo de familiares y voluntarios van realizando durante el año para recaudar fondos y poder seguir manteniendo los servicios que presta la asociación. Claro, importantísimo estas vías de financiación porque estamos hablando de proyectos y estos proyectos no tienen fin, ¿no? Es un proyecto que dura a lo largo de la enfermedad del paciente y que necesitan ser renovados constantemente. ¿Cuántos profesionales trabajan en Aldefa y qué departamentos tiene la asociación ahora mismo? Personal fijo, profesionales fijos somos 6. Hay auxiliares geriátricos, psicóloga, fisioterapeuta, trabajadora social y directora. Los diferentes departamentos de la asociación o los diferentes programas en los que trabajamos todos los profesionales, pues por un lado está la orientación a cualquier persona, no tiene por qué ser usuario después del centro de día, cualquier persona que necesite, que se le haya diagnosticado la enfermedad y necesite tener una mayor información de cómo tratarla, o bien en un centro de día o en casa o en cualquier otro recurso que en su momento pueda necesitar. Después el proyecto más ambicioso que tiene la asociación, que es el centro de día. Es un centro que actualmente acoge a 15 usuarios y con el que se pretende trabajar conjuntamente con la terapia farmacológica, complementar y ayudar al paciente y, como muy bien dijo antes Cristóbal, a la familia a sobrellevar la enfermedad. Tenemos también un servicio de atención a domicilio de estimulación cognitiva. Y bueno, estos son hay un proyecto de prevención del deterioro cognitivo que trabaja por los diferentes centros de mayores del municipio. O sea, una red de programas y de profesionales que trabajan conjuntamente para resolver este tipo de enfermedades, ¿no? Sobre todo, en algunos de los casos, a sobrellevarla. Estamos hablando también del apartado de prevención y del centro de día, que como tú bien dices, es, digamos, el proyecto estrella
de esta asociación. Importante, estamos hablando del día a día, del trabajo, de que se ven los resultados, las mejoras en el paciente. Pero claro, estos son recursos que se agotan y la vida de las personas también se agotan si no tienen esos recursos. Estamos hablando de personas. A día de hoy, ¿qué recursos son necesarios o qué herramientas son indispensables para que la asociación siga manteniendo o ampliando? Porque enfermedades en nuestro municipio, personas en la comarca del sureste, en la isla de Gran Canaria, que demanden este tipo de servicios, hay muchas, pero los servicios a veces son limitados por la falta de recursos económicos y financieros. La asociación, como cualquier otro tipo de organización no gubernamental y que no tiene en ningún caso un fin lucrativo, pues necesita ayuda económica. Ayuda económica que, como dije antes, pues la familia busca a través de actividades benéficas, pero necesitamos también instituciones públicas o privadas que apuesten por el proyecto que estamos llevando a cabo. Además necesitamos voluntariado que ayude a las familias en las actividades benéficas que realizamos, pues la familia tiene una carga importante ya con el cuidado de la persona enferma y es un sobreesfuerzo el poder salir a buscar pues eso, ayuda económica principalmente con las actividades. La asociación tiene su proyecto, digamos, estrella, que es el centro de día, pero quiere apostar y dar un paso más allá. Igual que tenemos consolidado el centro de día, consolidar lo que es la ayuda a los cuidadores, a la familia, que como dije antes es una parte tan afectada como el propio enfermo por la enfermedad. Entonces, para poder llegar ahí, pues necesitamos, pues eso, sobre todo medios económicos para poder poner en marcha programas que de forma puntual tenemos, pero que podríamos alargarlos en el tiempo y, como tú dices, esa ayuda pues que fuera más continua y no algo puntual. Es indispensable también esas herramientas a los familiares, porque casi que el centro de día, las plazas limitadas se trasladan al hogar y las mismas actividades, las mismas terapias, si se dan las herramientas a esos familiares, pueden también llevarlas a cabo en casa y esa red pues se multiplica y llega a más personas. Como dijo antes el neurólogo, es verdad que lo ideal es un centro de día, es un centro en donde la terapia se da de forma intensiva, se da una estimulación cognitiva, estimulación física y una parte fundamental que es la estimulación social, que es el poder convivir con otras personas afines durante el día del enfermo, además de lo que es el respiro familiar. Pero es verdad que en casa se pueden hacer muchas cosas para que la enfermedad, si no se cure, porque es una realidad que el Alzheimer no tiene cura, sí que no avance tan rápidamente como podría avanzar si a la parte de medicinas no se le acompaña una parte de estimulación cognitiva y física. Entonces, uno de los servicios que tiene la asociación y que la idea es poder agrandar en plazas es el enseñar al familiar en casa a tratar esa parte cognitiva y ayudarlo en definitiva a llevar la enfermedad. Muy bien. Dos pilares que vamos a recordar y dos factores importantes: el ayuda del voluntariado, dónde debe dirigirse, teléfono de contacto, y también a la vez informar a esas personas que sin miedo vengan al centro y se informen. Bueno, a la familia los invito a quitar el miedo, el tabú que hay de lo que supone dejar a un familiar en un centro de día. Tenemos, yo creo, la idea de lo que eran antes los asilos o mal llamados asilos. Yo lo que les invito es a venir a conocer lo que hacemos, y si no con la idea de dejar al familiar en el centro de día, sí a pedir ayuda pues para entender la enfermedad y desde casa poder llevarla. Y al voluntariado, pues a todas aquellas personas que tengan la sensibilidad, la ganas de colaborar con esta enfermedad, pues que también se acerquen por el centro y preguntar y se les informa y se les forma para que puedan colaborar en las actividades, en las diferentes actividades que hacemos, o incluso en actividades dirigidas a los propios pacientes en muchas ocasiones.
Desde Aldefa y desde este canal televisión del Centro de Producción de Agüimes y Radio Agüimes hemos trabajado una serie de pautas para que este día no pase desapercibido el trabajo que se hace de Aldefa y esta enfermedad tampoco. Entonces yo creo que es momento de agradecerles a ustedes que estén a pie de obra, como decimos, a pie de cañón, trabajando, dando la cara por esta enfermedad, por las personas que están tratando y sobre todo por las familias, ¿no? Que el asociacionismo en un día creó un problema y de la necesidad se creó esta asociación, y esta asociación ahora es un nicho importantísimo de empleo cualificado y sobre todo de herramienta para la sociedad, porque nos ayuda a resolver nuestros problemas y también los problemas de nuestros mayores, de nuestras personas. Así que muchísimas gracias. También gracias al doctor que en sus vacaciones, ¿no?, ha atendido la llamada, en este caso de Cristina, y también de Cristóbal, porque son personas que colaboran con esta asociación y también de otras muchas personas que tú puedes recordar que también están día a día con el colectivo, ¿no? Bueno, agradecerles a ustedes que siempre están ahí al pie cuando necesitamos dar visibilidad, pues a un día como el de hoy o a cualquier acto de la asociación, agradecerles, y por supuesto a todas las empresas del municipio de Agüimes, a todas las personas que colaboran en cada una de las actividades que realizamos y en el día a día de la asociación, que yo creo que esto es un proyecto que es de todos, que bueno, que hoy les ha tocado a unas personas, pero que en el futuro puede tocarles a otras, y es importante que este recurso pues esté aquí enclavado en el municipio. Yo creo que ya lo decíamos en un reportaje, Aldefa es el lugar donde se custodian los recuerdos de nuestras familias, ¿no?, que no se olvidan. Una cosa es olvidar y otra cosa es cuidar para que siempre se mantengan vivos, y que esta enfermedad, el Alzheimer y la demencia, no es el final, es volver al principio, volver, si acaso por decir algún símil, a la niñez, pero que nunca es el final de todo, sino el comienzo de algo. Muchas gracias, Cristina, y ya saben que tienen los medios de comunicación para lo que quieran. Gracias a ustedes. Y a ustedes también, gracias por estar con nosotros, como siempre, nosotros cercanos a nuestra gente, cercanos a diferentes realidades y a este tipo de colectivos que trabajan para resolver los problemas de la sociedad. Será hasta otro día. Gracias. Después de este programa podemos volver a decir que el Alzheimer no es el final, es volver al principio. Un camino donde existen muchas personas que continúan combatiendo esta enfermedad. Pacientes, familiares, profesionales y Aldefa desde el municipio de Agüimes, que tienen como objetivo custodiar la memoria de nuestra gente. Personas como tú y como yo a veces intentamos olvidar. Otras personas luchan cada día por volver a recordar.